Alberto Fujimori, para algunos, el presidente que salvó al Perú del colapso económico y derrotó al terrorismo. Para otros, un autócrata cuya administración estuvo marcada por la corrupción y violaciones a los derechos humanos. Como dijo el politólogo Alberto Vergara, Fujimori siempre será un personaje de dos rostros. Pero, ¿qué tan cierta es esta afirmación? Hoy analizaremos su gobierno, desde sus inicios hasta su impacto en la política y la sociedad peruana. A finales de los años 80, el Perú vivía una de sus peores crisis. La hiperinflación superaba el 7000%, donde la pobreza alcanzaba niveles alarmantes y el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA mantenía al país en zozobra. En las elecciones de 1990, dos candidatos polarizaron el panorama. Por un lado, Mario Vargas Llosa con una propuesta de liberalización económica radical y por el otro, Alberto Fujimori, un desconocido ingeniero agrónomo que prometió una solución moderada y un gobierno más cercano al pueblo. Contra todo pronóstico, Fujimori ganó con el 56% de los votos, pero pronto sus promesas de cambio se verían opacadas por su estilo de gobierno. Cuando Fujimori asumió el poder, la crisis no daba tregua. Bajo presión internacional, adoptó medidas económicas drásticas como el Fujishock, que redujo la inflación, pero empobreció aún más a la población. A nivel político, pronto chocó con el Congreso, que rechazó muchas de sus propuestas. En respuesta, el 5 de abril de 1992, Fujimori ejecutó un autogolpe de Estado. De asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Donde disolvió el Congreso y tomó control del Poder Judicial, además de que militarizó el país y aumentó el poder del Ejecutivo. A pesar de las críticas internacionales, su popularidad creció porque fortaleció la lucha contra el terrorismo y estabilizó la economía. En 1993 aprobó una nueva constitución y en 1995 fue reelegido con el más del 60% de los votos. Para su creciente autoritarismo traería consecuencias graves. Uno de los episodios más oscuros de su gobierno, sin duda, fue la política de seguridad. Si bien logró debilitar a Sendero Luminoso y capturar a su líder Abimael Guzmán en 1992, lo hizo a través de acciones ilegales y violaciones a los derechos humanos. Un grupo militar encubierto, el Grupo Colina, ejecutó matanzas bajo órdenes del gobierno. Y entre los casos más emblemáticos tenemos a la masacre de Barrios Altos en 1992, donde 15 personas fueron asesinadas en una reunión vecinal y acusadas de ser terroristas sin tener pruebas. También la Cantuta en 1992, donde 9 estudiantes y un profesor fueron secuestrados y ejecutados como represalia por el atentado de Tarata. Estos crímenes fueron catalogados como lesa humanidad, lo que años después llevaría a la condena de Fujimori. Declara que los 4 cargos objeto de imputación se encuentran probados, más allá de toda duda razonable. Por consiguiente, la sentencia que se emite es condenatoria. Condenando a Alberto Fujimori o Kenya Fujimori como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en caso Barrios Altos, caso La Cantuta, lesiones graves, caso Barrios Altos. Los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal. Secuestro agravado bajo la circunstancia agravante de trato cruel. En tal virtud, le impusieron 25 años de pena privativa de libertad. Pero las violaciones no se limitaron al ámbito militar, pues también usó su poder para manipular los medios de comunicación y perpetuarse en el gobierno. El gobierno de Fujimori no solo utilizó la represión y el miedo, sino que también un sistema de corrupción sin precedentes en la historia del Perú. Según Transparencia Internacional, Fujimori fue el 7º mandatario más corrupto del mundo, con un desfalco estimado de $6.000 millones del Estado. Uno de los principales operadores de esta corrupción
fue Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, quien lideró una red de sobornos y manipulación mediática para garantizar la permanencia del régimen. Entre 1998 y los 2000, Montesinos recibió millones de soles desviados de diversas instituciones estatales como el Ministerio de Defensa, 800.000 en 1998, 2 millones en 1999 y 10 millones en 2000. De las Fuerzas Armadas y Policía Nacional desviaban parte de su presupuesto al servicio de inteligencia. También las empresas estatales como Telefónica del Perú también financiaban ilegalmente las operaciones de Montesinos. Este dinero fue usado para comprar jueces, congresistas y empresarios, garantizando el control absoluto del gobierno. Uno de los mecanismos más efectivos del régimen fue la compra de medios de comunicación. Con dinero público, Fujimori y Montesinos financiaron los diarios Chicha, los cuales eran medios sancionalistas que publicaban noticias falsas y escándalos fabricados para destruir la imagen de opositores. Promovían la imagen de Fujimori como el único líder capaz de gobernar el Perú y manipulaban a las clases populares con contenido amarillista y vulgar. Entre los principales diarios Chicha tenemos a El Chino, El Mañanero, La Chuchi, La Yuca y El Tito, en donde el gobierno desvió más de 122 millones de soles para financiar esas publicaciones. Además, compró la línea editorial del Canal 2, o sea, Frecuencia Latina, además de América Televisión y Panamericana Televisión, eliminando así 2 voces críticas. En el año 2000, un video filtrado reveló la magnitud de la corrupción mediante una grabación en la que Montesinos entregaba $15,000 a un congresista opositor para que se pase al oficialismo. Este fue solo uno de los más de 2,000 vladivideos encontrados, que demostraban sobornos millonarios a políticos, empresarios y periodistas. La difusión de estos videos provocó una crisis que marcaría la caída del régimen. Cuando los vladivideos salieron a la luz, el escándalo fue imparable. En noviembre del 2000, Fujimori viajó a una cumbre en Asia y desde Japón renunció por fax a la presidencia. Pero su historia no terminó ahí. En 2005 viajó a Chile con intenciones de volver al Perú, pero fue arrestado y extraditado en 2007. En 2009 fue condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción, convirtiéndose en el primer expresidente peruano en recibir una sentencia de esa magnitud. A pesar de su condena, Fujimori sigue siendo una figura polémica. En 2017 recibió un indulto humanitario por su estado de salud, pero fue revocado en 2018. En 2023, el Tribunal Constitucional ordenó su liberación, generando nuevas protestas y debates. Para algunos, sigue siendo un líder que modernizó al país y derrotó el terrorismo. Para otros, un dictador que sobacó la democracia. Su historia nos deja lecciones sobre el poder, la corrupción y la importancia de la memoria histórica.